Y quiero reflexionar en voz alta, quiero analizar en voz alta, quiero desmontar el relato en voz alta sobre el mayor acoso, el mayor derribo. Y mira que hemos presenciado algunos. Por cierto, curiosamente, siempre todos de la derecha. Siempre. Diría casi sin excepción. Mirad lo que pasó Esperanza Aguirre, lo que pasó Cifuentes. Bueno, a Mariano se la dieron hasta aburrirle. A Rita Barberá, ya ni os cuento, a Camps por 6 trajes. Vamos. La hostia que montaron en este país. Con el Excalibur, un perro y el ébola, fue la de Dios. Voy a intentar no hablar mal, aunque solo sea porque me lo pide todos los días antes de empezar el programa mi mujer. Lo que pasa es que después no lo puedo evitar. Insisto, el mayor acoso y derribo que yo recuerdo a un político. Lo que está ocurriendo con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El acoso es de tal calibre y a la vez tan absurdo, tan surrealista, tan esperpéntico, tan cutre, que ya ha habido voces de la izquierda, el otro día leí a Íñigo Errejón, que han levantado la voz para decir, la estáis haciendo el favor de su vida. O sea, esta chica, si convoca elecciones, va a batir los récords de la historia. Porque están consiguiendo que votar en Madrid a Díaz Ayuso deje de ser una opción para convertirse en una obligación moral. Aunque solo sea como madrileño, por la sensación de que el propio gobierno de tu país te está acosando a tu comunidad autónoma y a la presidenta elegida democráticamente por esa comunidad autónoma en las urnas. Es brutal. Desde el minuto 1 en el que empezó toda esta crisis, el acoso, además de ridículo, es brutal. Han perdido, además, el pudor. Y repito, varias voces de la izquierda insisten en que es tan descarado, tan absurdo, tan reiterativo, que a esta chica, que a mí en la distancia no me parece nada brillante, la estén convirtiendo en la Agustina de Madrid. Y los que la están acosando, es que le rasca las pelotas, son los que han protagonizado el mayor esperpento mundial en 2 ámbitos. En el de la lucha con la pandemia, que hemos sido el hazmerreír mundial, en todos los informativos de todos los países de Europa se conectaba con España, porque era el epicentro del esperpento. Y hemos conocido también las últimas horas, según la OCDE, que en lo que a crisis económica somos subcampeones del mundo, solo superados por la imbatible Argentina. Porque el acoso y el derribo no tendría un pase tampoco, porque es que encima no han pegado una. Pero el acoso y el derribo a Díaz Ayuso, que lo hace el gobierno de Grecia. Dices, no, en Grecia el gobierno de griego, que está siendo o ha sido puesto de ejemplo a nivel europeo en lo que a la gestión contra la pandemia se refiere,
el gobierno de Grecia, a la presidenta de una comunidad autónoma de Grecia, de una región de Grecia, la hace esto y no tendría tampoco un pase, porque no está un gobierno para acosar a un gobierno de su propio país. Pero pudieras llegar a decir, hostias, es que estos son unos fenómenos. Joder, y es verdad que esta tía es una incapaz, es que no ha pegado una. Pero es que en España, al margen de los datos que os voy a dar ahora que demuestran que Ayuso les está humillando, o la Comunidad de Madrid les está humillando, es que encima son los acosadores, estos incapaces de tomo y lomo, que, repito, son la risión mundial en gestión de pandemia y en gestión económica. Y no entro en que son unos mentirosos, en que están atacando todas las libertades de este país, en que la justicia corre peligro en España, en que pactan con los proetarras de Bildu cuando habían jurado hasta por la salud de su santa madre que no lo iban a hacer. No entro en todo eso. Campeones del mundo en el desastre en la pandemia, subcampeones del mundo por detrás de Argentina en el desastre económico. Es decir, que deberían de estar escondidos en Caracas, pero escondidos ahora mismo en casa de su amigo el venezolano. No se pierdan la sucesión de los hechos porque no tiene desperdicio. Comienza esta crisis brutal en España, primeros días de marzo. El gobierno la caga estrepitosamente. Permite una manifestación en la capital del reino a la que van 100.000 personas. 8 de marzo, según todos los análisis de prestigiosas universidades internacionales, una bomba bacteriológica la que promovió el gobierno español aquel día en Madrid. No cerraron aeropuertos. Bueno, lo han hecho 9 meses después, han empezado a pedir pruebas. No había mascarillas, no había medios de ningún tipo, no había ni para lavarse las manos. Al gobierno le pilló todo por encima. Primera estrategia, culpar al PP de los recortes de la sanidad, especialmente en la Comunidad de Madrid. Primer dato, la media en España de camas UCIs es de 9,7. La de Madrid, curiosamente, está 3,7 puntos por encima. 12 camas por cada 100.000 habitantes. La misma cifra que Suiza. Segundo dato. Cuando llega el gobierno del PP en el 2011, el último gasto del gobierno de Zapatero en sanidad fue de 70.667 millones. Cuando Rajoy deja el poder, 2018, el gasto en sanidad en España era de 75.435 millones. Es decir, desde que se va Zapatero hasta que se va Rajoy, el gasto en sanidad en España crece en 3.768 millones. En el 2013, el gasto por habitante en sanidad era de 1.409 euros. Cuando se va Rajoy en el 2018 es de 1.617, un 14,67% más. Es más, cuando en el 2009 gobernaba Zapatero, el gasto era de 73.081 millones de euros. Cuando se va Zapatero había bajado 1.414 millones de euros. Con un crecimiento de la deuda cuando se va Zapatero del 173%. Es decir, el relato de que el PP jodió la sanidad pública es falso, rigurosamente falso. La inversión en sanidad pública, como demuestran estos números oficiales, creció
de forma considerable, un 14,67%, con el mandato de Mariano Rajoy. Comunidad de Madrid. Además, repito, de que Madrid tiene 12 camas UCI por cada 100.000 habitantes, Cantabria tiene 6,9, 5 menos, la media en Madrid, repito, 9,7. Creo que merece la pena recordar que Madrid construyó en la última década 12 hospitales. 12 hospitales públicos fueron construidos en Madrid en la última década. 12. Por ejemplo, cabe recordar que según el último informe de la Comisión Europea, Madrid, después de Estocolmo, es la segunda mejor región de Europa en sistema sanitario público. La segunda mejor de Europa después de Estocolmo, según, ojo, el último informe de la Comisión Europea. Es más, Madrid no da grandes notas en asuntos como infraestructuras o el PIB per cápita o en estabilidad macroeconómica o incluso en educación. No da grandes datos a nivel europeo. Pero, qué casualidad, en sanidad es la segunda región de Europa según Estocolmo, detrás de Estocolmo, según la Unión Europea, con una puntuación del 98, algo, no recuerdo ahora el dato, sé que es 98, algo. En Madrid, para operarse, hay que esperar 42 días. En Cataluña, 223. Sí, habéis oído bien. 42 días hay que esperar en Madrid para operarse. En Cataluña, 223. Acordaros, la que nos dieron. Acordaros. Con el puto relato de que la derecha se había cargado la sanidad pública. Con el puto relato de que la derecha se había cargado la sanidad pública madrileña. La española y la madrileña. Segunda cuestión. Después de esto, la Comunidad de Madrid toma la decisión de construir un hospital en la Feria de Muestras, en IFEMA. La izquierda y su prensa, ¿dónde van? ¿Pero qué cutredad es esta? Pedro Sánchez no tuvo ni los cojones de visitar el hospital de campaña de IFEMA, que fue felicitado por toda la prensa internacional y reconocido posteriormente como un éxito rotundo que ayudó a salvar cientos de vidas en la capital de España. Además, con el paso del tiempo, el propio Pedro Sánchez tuvo que reconocer el éxito de IFEMA. Le salió también el tiro por la culata. Después llegó cuando la Comunidad de Madrid decidió regalar mascarillas a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. ¿Os acordáis? El gobierno de España decía, nada, si las mascarillas no son necesarias, decía el bobo Simón, y todo el gobierno al unísono. ¿Mascarillas para qué? Y la Comunidad de Madrid decidió repartir mascarillas, y decidió repartir mascarillas buenas. No me acuerdo el nombre, se llamaba como los de la Guerra de las Galaxias, se llamaban las mascarillas, FFP2 o algo así. Es que yo me quedé en R2, C2 y en Chehuoca y en aquellos. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, cuando el gobierno decía mascarillas no, regala mascarillas a los madrileños. Acordaros de la hostia que montaron. ¿Dónde van? No hacen falta, no sirven para nada. Estas son demasiado buenas. Es que son demasiado buenas. En vez que se las den a los hospitales. ¡Qué falta de solidaridad! Regalar mascarillas tan buenas.
No, era mejor la puta mierda de las servilletas que nos regaló Revilla en Cantabria. Que algunos se lo tuvo que llevar crudísimo, por cierto. Pues hay un corte de eso. Le había, ¿no? A partir de hoy, en las farmacias madrileñas, usted llega con el DNI y reparto de mascarillas. Modelo FFP2. Ve a Zamorano y, claro, hay jefes de servicio, responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid que dicen, hombre, a los ciudadanos darles una mascarilla de esa calidad, no sé si es lo adecuado. No es lo más recomendable, al menos es lo es que te caigas. No, Ferreras, no sé si es lo más adecuado dar esas mascarillas de esa calidad. En aquel momento el gobierno de España decía, ¿mascarillas? ¿Para qué? Y como esta la regaló, ya se tuvieron que meter con que eran muy buenas. Es que es la hostia, ¿eh? Es que, ojo, de verdad, que es que a medida que voy haciendo la narración de los hechos, no sé si me dan ganas de reír o de llorar. Poco después, el gobierno español nos obligó a tener mascarilla a todos. ¡Acojonante! Después de lo de la mascarilla, llegó el rebrote por la pésima desescalada. Es que esto lo han pasado por encima la mayoría de los medios de comunicación de este país, pero es muy importante incidir en ello. Fuimos el puto desastre en la primera ola, y la razón de que fuésemos el puto desastre en la segunda ola, según todos los informes internacionales, fue porque nuestro gobierno gestionó la peor desescalada de Europa. Bueno, acordaros que el tontobaba este que viene mañana a Cantabria de presidente que tenemos, más o menos vino a decir que esto estaba superado. ¡Ya vamos! ¡Que esto ya está! Así nos fue en la segunda ola. De nuevo campeones del mundo. Y cuando llegó la segunda ola, pues hostias, Madrid, de las que daban es lógico. Madrid es la capital, había salido todo Madrid a las provincias de España en verano, volvió todo el mundo, calor, septiembre, ambiente festivo, el aeropuerto abierto de par en par, era la hostia. Pero es que llegabas al aeropuerto y de prueba te decían, oiga, ¿a dónde llega usted? A Madrid, apto, pum, adelante. Bueno, pues Madrid empezó con el rebrote, acordaros, con unas cifras un poco por encima de la mayoría de las comunidades, que no de todas. Porque recuerdo como Navarra, por ejemplo, daba peores datos en aquel momento que Madrid. Y recordaréis cómo el gobierno, de forma vomitiva, cruel con los madrileños, vejatoria, llegó a pensar en aplicar el 155 a Madrid. O sea, lo que no tienen cojones de aplicar en Cataluña ante un golpe de Estado, Rajoy sí, que conste en acta, resulta que querían aplicar un 155 a Madrid porque la Comunidad de Madrid, decían, está en manos de nadie. Y el gobierno de España no lo puede permitir. Casi la echan. Hablaban de moción de censura, 155, elecciones anticipadas. Madrid en manos de nadie. Coño. Madrid la mejor de España en la segunda ola. O una de las mejores. Ficharon dos gallos, uno de aquí, el que dirigió IFEMA. Apostaron por los confinamientos de barrios, calles muy localizados. No tuvieron ni que cerrar la hostelería. Y Madrid, viento en popa y a toda vela, viviendo los millones que viven allí concentrados y con el movimiento que tiene Madrid. Es que a mí me parece sinceramente un milagro. Porque si algo entiendo en toda esta película es que las peor paradas sean París, Milán, Nueva York, Madrid, Berlín, las capitales. Claro, por huevos, no es lo mismo Soria que Madrid para gestionar esta hostia. Bueno, pues va a Madrid, les pega en el morro y consigue que la prensa alemana le dedique páginas y páginas, así como sus informativos, después el resto de Europa,
a lo que llamaron el milagro de Madrid. ¡Acojonante! Y querían aplicar el 155. Como en el tema de salud les ha salido el tiro por la culata permanentemente, el ataque lo llevaron después a lo económico. Madrid económicamente es la comunidad que más aporta a España, la que menos recibe, económicamente, y ahí están los datos europeos, de largo la mejor región de este país. Ni te cuento si le quitas al País Vasco el cupo y la trampa que hace Madrid. Vamos, ¿la pasaría por encima? Y resulta que ahora se dedicaron a atacar a Madrid, que la fiscalidad de Madrid es acojonante. Acojonante. O sea, los del cupo vasco, los de los foros de Navarra y los insolidarios que se lo quieren quedar todo de Cataluña, diciendo cómo tiene que gobernar económicamente la Comunidad de Madrid, el gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos madrileños. Vamos, el absoluto colmo de la desfachatez. Y cuando parecía que esto no podía ir a más, ahora vienen con el triple salto mortal con doble tirabuzón de la desvergüenza y de la inmoralidad, criticando que Madrid, en plena pandemia de salud, ha construido en tiempo récord y en días un hospital de urgencia para la pandemia. ¡Cágate, lorito! La España que se gasta el dinero en la puta memoria de Franco, que me sale por las orejas. Él, la Collares y la familia entera. La España que se gasta fortunas en la coño igualdad de los huevos. La España que se gasta fortunas en asesores, amigos y chiringuitos. La España que tira un puto cohete al cielo y a los 8 minutos se cae, que hasta en porrúa los que fabricábamos duraban más en el aire. Y se pone a criticar a la Comunidad de Madrid, que no hay derecho, porque se ha gastado 100 millones en construir un hospital en tiempo récord. Un hospital ubicado en Alcobendas, conocido como el Hospital de las Pandemias. Le han puesto el nombre, una historia muy bonita, de Isabel Zendal. Es una enfermera gallega que vivió en el siglo XVIII, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en la historia en misión internacional. Llevó unos niños, Fernández, o algo así, para el tema de vacunas por medio mundo, ¿no? Sí, estuvo por ahí por Filipinas, estuvo también en Sudamérica, y sí es verdad que es la primera enfermera que reconoce la OMS, así que yo creo que es un bonito gesto a una persona, yo creo que desconocida en España, que se empieza a conocer gracias a nombrar este hospital. Bueno, pues el nombre de la enfermera es Isabel Zendal. Se ha tardado en construir 100 días, tiene 80.000 metros cuadrados, 1.000 camas, 50 UCIs, está en una situación de comunicación que roza la perfección, y el que conozca Valdebebas lo sabrá. Tiene cercanía con San Martín, con hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, y ha salido en todos los telediarios de Europa, en todos los informativos, como un ejemplo de reacción. Acordaros cuando lo hicieron los chinos, que aquí todos los putos comunistas alabaron qué bien habían reaccionado los chinos haciendo un hospital para luchar contra la pandemia en no sé cuántos días. Bueno, pues lo hace esta mujer, lo hace la Comunidad de Madrid, y una mierda. Es que no hay enfermos. Pues sería el primer hospital de la historia que se construye ya con los enfermos dentro. No, es que no hay personal sanitario. Hay 100 y pico y no está la izquierda metiendo todo el día y deseando meter todo el día a trabajar
personal sanitario. O sea, esto lo puede generar, y los que están todo el puto día desde los sindicatos queriendo meter más y más, y más médicos y enfermeras y más, se quejan. Cuando va a haber demanda de nuevos médicos y enfermeras a cuenta de este hospital que se ha construido en apenas 100 días. No es que ha valido 100 millones. 100 millones. 100 millones. Es un tercio de lo que se han gastado en ese puto satélite que se ha caído al pantano del Ebro a los minutos de despegar. Eso ha valido 200 millones. 2 hospitales. Es un 3%, 100 millones. Es un 3% de lo que la Junta de Andalucía destinó a cursos de formación y lleva en la justicia investigándose 10 años. Un 3% de aquello que fue a putas, cocaína y demás. Es la mitad de la subvención del cine español en un año. O 2 semanas de recaudación del IVA de las mascarillas. Ese que no podían bajar porque no se lo permitía Europa. 100 millones es el déficit anual de la radio y la televisión pública, por ejemplo, que no necesitamos absolutamente para nada. Solo el déficit, son 100 millones, no lo que nos cuesta el déficit anual. Y en clave de Cantabria, para que lo entendáis, este hospital de 1000 camas y 50 UCIs que se ha construido en 100 días en tiempo de pandemia, y cuando los expertos hablan de que esta no es ni nada más que la primera de las varias pandemias que nos va a tocar vivir en el futuro, porque muchos auguran que la mascarilla va a formar parte de nuestra vida como ya formaba parte de la vida de los asiáticos, lo que ha costado este hospital es un tercio de la mamonada esta del proyecto de los drones del embalse del Ebro. Lo que ha costado el hospital es el puerto vacío de Laredo. Lo que nos costó el puerto vacío de Laredo a Revilluca es lo que ha costado el hospital. Es menos de un tercio de lo que han dilapidado en la Universidad de Comillas, por la que todavía no ha pasado ni un puto chino de los centenares de miles de chinos que nos dijo Revilla que iban a venir a ese hoyo sin fondo en el que se han metido ya más de 300 millones de euros. Es acojonante, de verdad. No tienen ni pudor, ni vergüenza, ni absolutamente nada que se le parezca. Mira, a mí me resulta flojita. Dicen que lo es, pero que debe tener la cuota de humildad necesaria, Sánchez no sabe qué significa esa palabra, para saber de sus limitaciones y haberse rodeado muy bien. Dicen que no es que Ayuso es una mente privilegiada, es que ha formado muy buen equipo a su alrededor, tiene buen equipo, buenos asesores, y por eso la está saliendo bien. Ayer ella por sí misma te explicó muy, pero que muy bien sobre esta historia. Los nacionalistas gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas. Solo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a 3 cendales. En acción exterior, en su agencia pública de noticias, en promoción de la lengua, en la identidad digital catalana, entre esos 1.700 millones de euros se están gastando 17 cendales al año. En impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene 2. De esos 15 que tienen los independentistas, está el canon al agua, la tasa turística, las bebidas azucaradas, el impuesto sobre activos no productivos de personas jurídicas, sobre viviendas vacías, hasta 15. Madrid tiene 2. Si tenemos en cuenta, además, todos los tramos de IRPF, que en Cataluña son los más altos y en Madrid los más bajos, probablemente aquí tengamos un problema de conceptos. Se explicó bien ayer. Lo explicó bien. No hace falta añadir mucho más. Insisto, en las próximas elecciones, no es que va a ser una opción votar a Ayuso, es que me da que los madrileños
se van a ver en la obligación de votar a Ayuso. Y no descarto que no estemos muy lejos de miles y miles y miles de personas en las calles de Madrid gritando no pasarán a este gobierno sociocomunistarra que ha abierto un ataque sin pudor, sin vergüenza, sin esconderse a más de 6 millones de españoles que viven en la Comunidad de Madrid y que empiezan a estar hasta los mismísimos huevos de que el mayor enemigo de sus vidas sea su propio gobierno. Ese gobierno que se abraza, se besa, que se acuesta con Torra, con Puigdemont, con Otegi, con Josu Ternera o con el mismísimo Chapote. Sí, no descarto que veamos esas pancartas de no pasarán en muy poco tiempo por las calles de Madrid. Y por cierto, cuando digo que a mí en la distancia Isabel Díaz Ayuso, así a priori, me parece un poco blandita, flojita. Sí, es una percepción, porque yo no vivo en Madrid y no la estudio, no la sigo, no la conozco. Cuando lo digo partiendo de una premisa. Y es que para mí, por flojita o blandita que sea, tiene que resultar una joya de presidenta, dado que entenderán en el resto de España que todo esto lo expone un ciudadano de la Cantabria que gobierna el mayor vendedor de humo de la historia de este país, que no es otro que Miguel Ángel Revilla. Teniendo lo que tengo yo en mi casa, Ayuso y cualquiera que tengáis por ahí, me parece, sinceramente, Winston Churchill o Angela Merkel. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No os olvidéis de suscribiros y de dar a la campanita. Gracias.